La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti y también a todos. Muy buenas noches, cierto. Cuénteme, entiendo que la aplicación del decreto ley para el fortalecimiento de la economía familiar puede ocurrir pues en los próximos días. ¿Tienen ya una fecha exacta de cuándo? Mira, al final del día dependerá luego del dictamen de la Corte, la publicación en el registro oficial y como toda norma, evidentemente, y una vez publicado en el registro oficial ya la vigencia inmediata. Ahí dependiendo del impuesto y de las reformas, algunas entrarán en vigencia inmediatamente al mes siguiente de publicada y otras en el próximo año. ¿Cuáles son los principales cambios que implica el decreto ley? Mira, lo más importante de todo, o quizás lo más grande, es lo relacionado a la reducción del impuesto a la renta a las familias, tanto por el lado de las personas naturales como también por el lado de los negocios populares. Ya hemos hablado en el tema de las familias, sobre todo la modificación en la tabla de impuesto a la renta y en particular y más importante el aumento de los gastos deducibles hasta aproximadamente $15,000 al año, lo cual lo que termina afectando o beneficiando es en una mayor reducción en el pago del impuesto a la renta y por consiguiente más ahorros y más recursos para la familia. El presidente dijo que son 195 millones que se quedarán ahora en los hogares ecuatorianos, así dijo el presidente. ¿Cuáles hogares ecuatorianos? Porque entiendo que no todos nos vamos a beneficiar, sino que esto depende de la cantidad de cargas que tenga cada familia. Bueno, yo diría más bien que prácticamente todos los hogares, evidentemente en diferentes magnitudes, quienes tienen, digamos, más cargas familiares, evidentemente, y un mayor pago de impuesto a la renta, seguramente verán un beneficio más grande que quienes no tienen cargas familiares y quienes, digamos, tengan un ingreso no tan alto, ¿no? Entonces, en verdad, aproximadamente el 99% de los hogares, 99% de los hogares se verán beneficiados, eso es lo que esperamos, tras, bueno, con la aplicación de la reforma en los próximos meses, diría yo, próximas semanas, más bien. ¿Cómo va? ¿Nos puede explicar cómo va a funcionar la deducción de gastos según la cantidad de cargas que tenga la familia? Seguro. Mira, actualmente el esquema todavía vigente tiene un tope de $5,000 anuales para todos los contribuyentes y eso da un beneficio, un descuento que para quienes ganan aproximadamente hasta $22,000, $23,000 al año, el beneficio es de $1,000 de descuento después de la renta, y quienes ganen más de eso, el descuento de la renta solamente son $500. Con la reforma que estamos proponiendo nosotros ahora, el tope de gastos personales con relación y asociado al número de cargas familiares va a llegar hasta $15,300 al año aproximadamente. Con eso estamos prácticamente triplicando este valor de gastos deducibles, pero esto aplica para quienes tienen la mayor cantidad de cargas familiares, que son 5. Sin embargo, los 5,000 de gastos deducibles que te mencionaba hace un momento es, digamos, más bien el punto de partida, que es para quien tiene 0 cargas familiares. De ahí eso va subiendo 6,000, 8,000, 9,000, 10,000 hasta llegar a... O sea, el máximo es $15,290 que se pueden deducir del impuesto a la renta si es que tienes hasta 5 hijos. Hasta 5 cargas familiares, que las cargas familiares pueden ser los padres, pueden ser la pareja o cónyuges, pueden ser todos los hijos, hasta los 21 años de edad y sin límite de edad en caso de que alguno de los hijos tenga o sufra alguna discapacidad. Y en el caso también de las personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, que, digamos, ya sean cargas familiares o ellos mismos como contribuyentes, aplica sin ninguna condición adicional el máximo deducible de $15,300. $15,300, como usted dijo, eso es 3 veces más de los 5,327 que se podía deducir con la última reforma que, por cierto, fue implementada por este mismo gobierno. En esa época, entonces, ¿se afectó la economía familiar en nombre de la sostenibilidad fiscal que hoy se cambia?
La economía tiene ciclos, ¿no? Y lo importante de la política económica y de quienes están al frente de la política económica es estar apercibidos y en tono con esos ciclos, ¿no? En todo el mundo siempre cuando hay dificultades fiscales, dificultades o desequilibrios fiscales, hay que apretar un poco, digamos, los impuestos para poder obtener los recursos, y en la medida en que eso se va resolviendo y se va alcanzando de cierta forma un orden fiscal, hay también que ir siendo consistente, digamos, con las medidas, ¿no? Y con la situación de las familias ecuatorianas. Relajar los puntos. Y con la situación de las familias, economía en general, ¿no? De poder relajar la situación tributaria. También entra en vigencia un nuevo impuesto para los sitios de pronóstico deportivo y se cobrará impuesto al valor agregado IVA para los asistentes a espectáculos públicos como los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol son una de las principales distracciones de la familia ecuatoriana, sobre todo de esos sectores que usted acaba de mencionar más afectados. La familia ecuatoriana ha sido muy golpeada por la economía. Es decir, con esto entendería la mayoría de las personas que por un lado les doy y por un lado les quito. No, con esto lo que estamos nosotros es tratando de lograr justicia tributaria por el lado de los pronósticos deportivos. Bueno, es una actividad de apuestas en todas partes del mundo. Lo apropiado, lo adecuado por el tipo de naturaleza que se trata de juegos de azar, entre otros, de apuestas. Lo típico alrededor del mundo es que tenga un impuesto particular especial que permita un poco regular esos mercados por un lado, y en cierta manera tener el control de que no se vaya a ocasionar luego un problema por diferentes temas de activos o de uso de recursos relacionados al sector. Y por el lado de los espectáculos públicos, tú lo has dicho, se tratan de entretenimiento, se trata de servicios o bienes no indispensables para la salud, para la vida, como si lo son, por ejemplo, las medicinas, los alimentos, la educación. Créame que para muchas familias el fútbol es súper importante. Que tienen, digamos, el IVA cero. Entonces, más bien nosotros estamos adecuando la normativa también a las mejores prácticas internacionales. El presidente Guillermo Lasso señaló que en los próximos días enviará nuevos decretos ley en materia económica, que se analizan al menos 4 nuevas propuestas legales, dijo. Uno sobre mercado de valores, uno adicional enfocado en inversiones y otro para la sostenibilidad y las finanzas públicas y una ley para emprendedores. ¿Estos proyectos van a contar con beneficios tributarios también, o de ellos se pretende compensar los ingresos que deja de percibir el Estado por la rebaja del impuesto a la renta? Mire, siempre los equilibrios son importantes. Por nuestro lado, lo que nos compete es lo relacionado a materias tributarias. Nosotros estamos trabajando en algunas propuestas, sobre todo para controlar la evasión, para poder cobrar impuestos que no están siendo pagados, y también corregir ciertos huecos fiscales que hay allí que permiten de cierta manera eludir impuestos. Nuestra propuesta más bien va direccionada a poder captar todos aquellos recursos que no se han podido cobrar por diferentes motivos, para, digamos, aumentar la recaudación sin subir impuestos, sino más bien fortaleciendo los controles. ¿Por cómo? Fortaleciendo los controles. O sea, mejorar los controles para evitar quedarnos con más impuestos. Por un lado, mejorar los controles, pero a los controles los tiene que acompañar la ley. En la legislación ecuatoriana existen, digamos, diversos mecanismos que han estado siendo aprovechados de forma, como se conoce técnicamente, de elusión, ¿verdad? Es decir, utilizar los vacíos legales para pagar menos impuestos, y también hay algunas debilidades, por otro lado, que no permiten ser a la autoridad tributaria contundentes contra la evasión. También estamos corrigiendo eso de ahí. Como te decía, nuestro objetivo es poder mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos, o en todo caso dejar los mecanismos listos para un próximo gobierno que pueden desde ahora también empezar a aplicarse para que en el tiempo mejore también la recaudación tributaria. Lo que deja de percibir el Estado por razón de la reducción del impuesto a la renta, eso son más o menos $200 millones, si no me equivoco. ¿Es suficiente el mejorar la recaudación para llegar a percibir lo que el Estado deja de ganar por esta nueva reforma?
Sí, por otro lado, lo que nosotros hemos estado trabajando es en tener financiada esa propuesta, ¿no? Porque no se trata de ninguna manera, se trata de una reducción de impuestos o reducción de ingresos fiscales que luego no tienen una cobertura, que se quede, digamos, un hueco. Nosotros nunca hemos trabajado de esa forma y no vamos a hacerlo. Entonces, más bien, hemos estado tapando huecos, hemos estado encontrando financiamiento, y esos 200 millones que hoy vuelven ya a la economía familiar en general, negocios populares, taxismo, artesanos, serán financiados por la eliminación de diferentes beneficios que han habido, digamos, de forma exagerada o sin control a otros sectores productivos. Economista, muchísimas gracias. Buenas noches también a ti. Agradecemos a Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas.